Bueno, Ramiro, muchas gracias por recibir a Conclusión. Y bueno, es inminente el estreno de la serie del Eternauta, el cómic nacional que nos representa. Sí, es la carta de presentación del cómic nacional, ¿no? Y como sos coleccionista, sos guionista, también te involucraste en este proyecto, ¿no? Contame un poco cómo fue cómo te involucraste en el proyecto. Bueno, antes que nada, gracias Mario por esta comunicación y también por tu pregunta que tiene que ver. Qué linda frase que dijiste ahí, que es como la puerta abierta al cómic nacional, ¿no? A nivel mundial. Bueno, me involucré desde el primer minuto, podría decirse, cuando nace el proyecto antes de la pandemia. Tuve una productora de una producción muy chiquitita que quería entablar comunicación con la gente que estaba llevando a cabo esto, y me enteré que era Cayese, que era Kramer y Sigman, y había un amigo personal, Walter, que lo habían llamado a él para empezar a hacer lo que sería el entrenamiento militar de los actores. Y yo dije, bueno, pará, acá viene la cosa en serio. Sí, Estamos hablando de principios, de finales del 2018, principios del 2019. sí. Estamos hablando pre-pandemia. Donde, obviamente, yo dije, bueno, claro, el Eternauta tiene mucho de la cuestión militar, las milicias, ¿no? Las armas. Y de ese primer minuto vi que la cosa iba en serio. Y ahí me enteré que iba a ser digamos, la presentación oficial. Después vino la presentación. Ya había estado la presentación oficial de Netflix y ya la presentación oficial de lo que fue el director, que era Bruno Estañar, ¿no? Eso fue en enero de 2020. Sí, Claro, antes, en enero de previo a la pandemia, 2020. claro, previo a la pandemia, sí. Yo ya te digo, finales del 2019, me corrijo, finales del 2019, Warten me comenta que estaban ya armando la estrategia para el Eternauta. Cuestión que yo hice ahí un contacto con esta persona, con esta productora. Finalmente la productora después no lo hizo, porque claro, vino la pandemia. Y en la pandemia se apagó todo. Y ahí es donde yo tuve una idea de hacer por un lado, una historieta, Elige tu propia aventura, que le hice un pequeño homenaje al Eternauta, porque justamente estaba esta cuestión de la pandemia, el encierro, que de Exacto. alguna manera el Eternauta trabaja el encierro, ¿no? Y había hecho una analogía sobre la nevada y los virus del COVID. Y eso me pareció fantástico como una idea de que podía resurgir algo. Y eso de la mano a que le fue muy bien al libro, y dije, tendría que hacer algo sobre la historieta para que justamente no sea la cuestión de la serie, sea como la ventana para que el argentino conozca a la historia, porque Claro. hay que decir la verdad, hay mucha gente todavía que no leyó El Eternauta. Y digo, sería una lástima que la conozcan desde el formato audiovisual primero. También sería una lástima que Netflix nos diera a conocer una historia tan nuestra, tan argentina. Y por otro lado dije, bueno, voy a hacer como una especie de homenaje. Ramiro, Comencé, vamos a poner en comencé, contexto. Ponemos sí, en contexto a la gente. La serie está adaptada a nuestros tiempos, nada que ver al relato de Estergel que se daba en el 57, ¿no? exactamente. Que también dato de color, ahora después si querés podemos hablar bastante de eso desde lo que es el guión. La verdad que el año 50 queda muy lejos. Porque hay que decir la verdad, a mí me tocó justo hacer el año pasado, después de la pandemia, un documental sobre George Pal, que es George un Pal, director sí. norteamericano, que hizo La máquina del tiempo y demás. ¿Qué pasaba? En un momento yo quería recrear a este director visitando la Argentina, también a finales de los 50 y del año 60. Y era, no encontrás locación que tenga elementos, la ciudad ya cambió, que era tan lejos en el tiempo que la ambientación de llevar la historia a los años 50 sería imposible. A Claro. ver, imposible no, costosísima, porque había que recrear un Buenos Aires totalmente diferente, prácticamente armarlo de cero como las películas de ambientadas norteamericanas, que ya de por sí cuestan un montón. O sea, nos quedó muy lejos la década del 50, hay que decirlo de Sí, claro, por verdad, no es una supuesto. ambientación de los 80 o de los 90, ¿no? Digo, el año 50 quedó muy lejos. Con lo cual,
hay en manifiesto una adaptación que para mi gusto, en el sentido de la producción, va de la mano y está muy bien, pero también por los tiempos que corren, porque es una historia que es ambientada en un lugar y en un contexto totalmente diferente al que estamos nosotros. Iba a ser muy distante, tendríamos que viajar mucho hacia ese año para entender ciertas cuestiones incluso de los personajes, con lo cual festejé bastante este tema de adaptación. Volviendo al tema de cómo surge, bueno, yo empecé a hacer una especie de documental, homenaje, sobre la historieta que todavía está en proyecto. Yo ya avancé, estamos por lanzar un podcast porque tengo la locución de ese documental, de todo lo que es la historia de la historieta, con lo que para mí era el mejor actor para interpretar a Juan Salvo, que era Federico de Heredia. Para mí también. Cuando uno ve la historieta dibujada por Solano López, lo primero del Fizzy to Roll que ves a Juan Salvo es Federico de Heredia, sin lugar a dudas. Siempre lo dije, somos dos personas que compartimos el mismo pensamiento, que Federico de Heredia era el cast ejemplar para ser Juan Salvo, ¿no? De hecho, él quería. O sea, y yo lo llevé y le digo, bueno, conmigo vas a ser el Juan Salvo. En algo chiquitito, en algo que era una autogestión, un proyecto independiente, que incluso tuvo muchos ilustradores que pusieron una magia espectacular. Pero obviamente había que pedir permiso a Netflix, si bien era un proyecto que se gestó con graduados de una universidad, con alumnos que habían sido míos, o sea que ya eran graduados. Si bien tenía ese marco que podría ser más independiente e incluso también desde como primer trabajo semi-académico, si se podría decir, claro. Todas las autorizaciones por parte de la familia Westergel estaban dadas, pero a revisión. La revisión fue ok, pero la revisión de Netflix no. Estaba como, bueno, en veremos con el tema de la serie y demás. Pero acá viene lo más lindo, que es, arranca el rodaje, se empieza a hacer realidad este proyecto. La segunda noticia, además de la de Netflix y de la de Bruno, que iba a ser el director, sería como la segunda más importante, es que se anuncia que el protagonista es Ricardo Darín. Y ahí se rompe todos los esquemas, sí, claro. Porque ya estaríamos hablando de una serie de alto vuelo. Y cuando arranca el rodaje, me entero por varios técnicos que estaban en tal lugar, y bueno, yo me empecé a acercar a ver en qué andaba cada cosa. Y lo que vi fue algo grande. O sea, mi primer acercamiento al rodaje, yo lo cuento para la gente, yo fui asistente de dirección, trabajo en el medio. Sí, claro. Y como guionista, cuando uno escribe los guiones, siempre va a haber algún rodaje. Y la verdad, lo que vi, nunca lo había visto en Argentina. Nunca, ni en publicidades. Porque una vez se ve publicidades extranjeras que vienen a filmar acá, que vienen, no sé, 50 camiones, 300, un equipo de 300 personas. Bueno, esto era igual y más, porque era más grande, pero lo más impactante eran los sets. Como barrios enteros estaban nevados, sus cuadras, había 2 cuadras donde vos te acercabas y había el asfalto nevado, autos dado vueltas. Nunca visto antes. Nunca. No, de hecho, o sea, lo que vamos a ver, Ramiro, en la serie es nunca antes visto realizado en Argentina. No, porque además, de verdad, de hecho, después hablé con gente que trabaja, de hecho, el mismo equipo. Cuando yo me acercaba al set, los mismos del equipo estaban diciendo, vení, mirá esto. Y me mostraban algo que era, yo decía, esto es increíble, esto era Hollywood, claro, esto es muy grande. Uh-huh. Y bueno, ahí comencé con esa visita y después tuve al gran amigo Franco Buratini, que Franco Buratini es el dueño, el creador de una empresa muy buena que es de él, que es Piromanía. Sí. Cabe destacar que Piromanía a nivel regional, incluso ha colaborado con películas de Cifrón, con películas que han tenido coproducciones. Digo, me acuerdo, no sé, para decirles algo, desde Relatos Salvajes, pero también Misántropo, que se filmó afuera, claro. Y parte en Argentina. Todo lo que es armamento, explosiones, es Piromanía. Todo lo que es doble, fuego, todo lo que tenga que ver con efectos, pero sobre todo el tema de las armas, es Piromanía. Franco Buratini era uno de las empresas que
trabajan los efectos, porque hubo varias, que eso estuvo muy bien. Había una empresa de efectos visuales, de efectos especiales, que se encargaba de la nieve. Había una empresa de efectos especiales que se encargaba de los monstruos. Había una empresa de efectos especiales que se encargaba de las armas. Muy serio, en este caso, muy serio todo. Las armas. Muy serio todo. Muy grande era. Por eso grande. no había una... Y además, muy cuidado en cada rubro. Bueno, obviamente Franco me dice, venite, danos una mano. Venite, Rodaje, danos una mano. Y ahí es donde yo llego a cubrir un área que nunca había cubierto, que desde guionista, como decía, dirección, producción, asistencia de dirección, guión, hasta ahí habíamos nadado por esas aguas, pero FX, armas, nunca. En un set, nunca. Pero además, acá viene lo más lindo. El Eternauta, si uno empieza a ojear la historieta, hay muchísimo de eso. Hay muchas armas. Muchas armas, mucho combate todo el tiempo. Es una película de invasión extraterrestre, como toda invasión extraterrestre. Las últimas películas norteamericanas tienen las invasiones extraterrestres con el ejército. Siempre, sí, armas, ejército y bomba. Y Cloverfield se me viene a la cabeza, ¿no? Cloverfield, por ejemplo. Claro. Pero además también tenés esta cuestión, sí, esa tiene hasta militar, civil, ¿no? Pero muchísimo, bueno, el Día de la Independencia, todas las invasiones tienen muchas armas. Y acá, claro, yo decía, acá hay un trabajo muy importante en este sentido, ¿no? Y que además muchas explosiones, muchos disparos. Con lo cual, bueno, arranqué visitando y colaborando. O sea, como te digo, arranqué visitando a ver de qué se trataba. Y después terminé colaborando con los muchachos de Piromanía, que además estaban de un lado para el otro, porque ellos están con varias películas al mismo tiempo. Y a veces estaban cortos de personal y me decían, venite a darnos una mano. Porque no había, y era verdad, había yo me acuerdo una jornada en especial que me llamaba y me dice, venite que es a la noche. Yo estaba justamente, podía, porque esas jornadas de noche no tenía justo clases, porque yo estoy dando clases y demás, tengo como una cuestión diaria de institucional. Y digo, dale, voy. Y me dice, pero venite a darnos una mano porque mirá que tenemos como 500 armas que repartir. Y no es un número menor. Había 500... Eran menos, poner 200 armas. Bueno, pero era mucho material. Era mucho material. Hay 500 extras. Yo llegué a Barrancas de Belgrano, al set, y vi 500 personas. 500 extras. 500 extras, la mierda. 500 extras. Y vi un armado de cajas y cajas y cajas de armas militares, así parecía que íbamos a la guerra. Y apenas me vino y dice, agarrá, empecé a agarrar. Y era increíble, porque claro, es un nivel de producción que no se vio nunca. No es, bueno, tengo una ametralladora y 2 pistolas. No. Estamos hablando de algo muy grande, que incluso teníamos que controlar también que los extras chochos con una arma. Había señoras que nos pedían, yo iba repartiendo, me acuerdo, distintos tipos de armas, desde rifles, metralladoras de combate y pistolas, ¿no? Todas de fogueo, todas que tienen que ver con props, algunas eran incluso de goma, réplicas de plástico, de goma, pero que son muy, o sea, acuérdense que hoy las cámaras filman en HD y en 4K y se nota todo, con lo cual son réplicas que son distintas a las que uno puede encontrar en los negocios o en un lugar de réplicas, sino que son de... Incluso, el armamento es es moderno, o sea, a comparación con lo de antes, o también tiene esa mixtura que tiene el armamento actual de las fuerzas de seguridad. O sea, a ver, para hacer algo burdo, para decir, los FAL va a estar ese tipo de armamento conocido. Sí, no quiero spoilear, si querés después esta parte la editás para que no nos maten o para que no, de verdad, pero el FAL tiene mucha importancia en lo que es la trama, porque hay algo que no lo voy a decir, pero se va a entender. El personaje protagónico y el coprotagónico tienen un núcleo en común, hay una historia pasada. En una isla que ya sabemos. Con lo militar y demás, que por eso está el FAL.
El FAL es el fusil automático ligero, se llama, por eso la sigla de FAL, que es un arma belga que durante décadas lo tuvo el ejército argentino. Con el tema de las armas, es que las armas duran décadas, digo, tenemos armas no sé, de hecho el FAL lo he visto en John Wick o en otras películas de acción, porque es un arma muy pesada que se usa mucho para las defensas de cárceles, de fortines, y sobre todo también cuando hay algo blindado, contra tanques de guerra, contra blindados de caudales, claro. Porque es un arma muy potente en ese sentido. Con lo cual este arma es un símbolo a lo que fue el ejército argentino, es un símbolo dentro de lo que fue la batalla, la guerra de Malvinas, y entonces de alguna manera ahí tiene un símbolo muy importante en lo que es la serie, porque además Darín está todo el día con el FAL. Es muy interesante ese, porque antes en la historieta estaba con un rifle 22. Claro, estaba con un rifle, sí. Que un rifle de caza, de tiro, que él lo usaba, que él se justifica un poco de por qué estaba el rifle en una casa que era un calibre menor, familiar y de caza. Claro. Acá casa estamos menor, hablando de armas militares. Después hay de todo, porque claro, tenés de vuelta una invasión donde hay por un lado el ejército y por otro lado la milicia o la gente común. Y la gente común agarra lo que puede de las casas, ¿viste? Desde un palo de escoba hasta una escopeta vieja que tenga el abuelo, con que funciona, se va a defender. Claro. Y eso es lo interesante que tiene también, porque de vuelta, quizás si lo ambientamos en Estados Unidos, que hay una cultura enorme y muy fuerte, todos tienen armas, ¿viste? Van al supermercado y compran municiones y municiones, ¿no? Sí. o una ametralladora. Y dice, uy, mira, esta está en oferta, y se la llevan. Sí. Y no es mentira lo que digo, porque los supermercados venden armas. Sí, con el dulce de leche te llevas 5 cargadores MP5 y listo. Sí. Bueno, por eso está también el riesgo. Acá está ambientado en un país donde no tenemos esa cultura, ni mucho menos, con lo cual también es un desafío contar, como lo contaba el Eternauta. Acuérdense que el Eternauta arranca las armas pesadas y demás cuando aparece el ejército, ¿no? Exacto. Y hay algo en la historia que va a suceder por ese sentido. Con lo cual es interesante eso, ¿no?